esta diapositiva que les quiero compartir. Están viendo la pantalla. Oigan, les comentaba, entonces no tengo la presentación porque se fue con mi computadora que mandé a arreglar, entonces les voy a ir poniendo unas diapositivas para que vayamos viendo esta práctica. Entonces, primero lo que quiero hacer es compartirle algunos datos relevantes para esta práctica y para lo que ustedes me van a platicar en la actividad que se les quedó. Entonces, pues número uno, si vamos a hablar de una práctica que se llama perfil de lípidos, lo que primero que tenemos que conocer es, pues, ¿qué son los lípidos, no? Trataré de ser práctico, pero igual me van diciendo si algo no queda claro y ya lo podemos platicar. Entonces, los lípidos son compuestos orgánicos y se dice que son heterogéneos. Es un grupo de moléculas heterogéneas. ¿Por qué se llama que son heterogéneos? Yo les decía en la sesión pasada que este término se debe a que dentro de la clasificación de lípidos se incluyen diferentes moléculas que estructuralmente son diferentes, pero que comparten algunas características en común. Entonces, cuando nos dicen lípidos, dentro de los lípidos se incluye el colesterol, o se incluye, por ejemplo, los ácidos grasos. Ellos son lípidos y a pesar de que son diferentes estructuralmente, se incluyen dentro de esta categoría. ¿A qué se debe? Bueno, pues resulta que los lípidos, todos ellos tienen la característica en común de ser insolubles en agua. Además de ellos, son solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo el cloroformo. Entonces, esas son características por las cuales se agrupan dentro de esta categoría de lípidos. Los lípidos se componen de carbono, de oxígeno y de hidrógeno frecuentemente. Los encontramos en animales y en vegetales. Entonces, ellos son los lípidos, moléculas orgánicas heterogéneas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su importancia? Bueno, sus funciones es que cuando nosotros los consumimos, sirven para que se formen nuestras membranas, para que se almacene en el cuerpo humano, por ejemplo. Incluso pueden proteger algunos órganos, ¿no? Dan protección a algunos órganos cuando hay poca grasa acumulada. Sin embargo, cuando hay un exceso de grasa, pues recuerden que está asociado con obesidad, con enfermedades como la diabetes. Ahora, también los lípidos dan origen a moléculas como las hormonas, que son moléculas de señalización intracelular. Adicionalmente, los lípidos, cuando los degradamos, los podemos utilizar porque nos generan energía. Entonces, sí tienen bastantes funciones. Entonces, podemos decir que nos dan energía, a partir de ellos sintetizamos moléculas como las hormonas, dan protección y son parte estructural de las membranas biológicas. Están asociadas con algunas enfermedades como la obesidad, la diabetes, las placas de ateromas que les estaba yo comentando. Vean aquí, por ejemplo, esto es una placa. Si se dan cuenta, hace rato les trataba yo de emular esto, ¿no? De hacer una pequeña simulación. Como por ejemplo, cuando tenemos gran cantidad de lipoproteína, se pueden introducir a las capas del endotelio y vean cómo esto se va acrecentando, ¿no? Y empieza a disminuir el flujo sanguíneo, lo que puede terminar en un accidente cerebrovascular o un infarto al miocardio. Entonces, ¿los lípidos los requerimos? Sí, pero en exceso nos puede generar algún efecto negativo, ¿no? Sobre todo de tipo cardiovascular. Ahora, los lípidos los podemos clasificar en ácidos grasos, en triglicéridos, fosfolípidos, en esfingolípidos, colesterol, sales biliares, hormonas esteroideas, eicosanoides, vitaminas y cuerpos cetónicos. Entonces, todos estos moléculas que les estoy compartiendo pertenecen a los lípidos, son derivados de lípidos. Y así los clasificamos de acuerdo a su función. Por ejemplo, los ácidos grasos nos sirven en el cuerpo humano porque los podemos degradar y a partir de ellos podemos obtener ATP. Los triglicéridos, acuérdense que son lípidos que se pueden almacenar en los adipocitos. Todos estos tres componentes, fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol, los podemos encontrar como componentes de las membranas biológicas.
Acuérdense que también los lípidos, dentro de los lípidos se incluyen las sales biliares. Las sales biliares igual son moléculas que se originan a partir de los lípidos que tienen la función de participar en la digestión y la absorción del lípido. Algunos lípidos dan origen a hormonas, como les decía, otros eicosanoides, los eicosanoides los veremos más adelante, y estos eicosanoides actúan como hormonas locales, y también algunas vitaminas y cuerpos cetónicos. Ahora, de manera especial solamente les voy a hablar de los triglicéridos y de los ácidos grasos y del colesterol. Entonces, ¿qué hay con los ácidos grasos? Ustedes saben que los ácidos grasos, bueno, pues son los lípidos más sencillos, están constituidos de una cadena hidrocarbonada. Esto es una cadena hidrocarbonada. ¿Por qué decimos cadena hidrocarbonada? Porque está formada estos ácidos grasos únicamente de carbono y de hidrógeno. De ahí el nombre de cadena de hidrógenos, carbonada por carbonos. Y acuérdense que los podemos tener a los ácidos grasos de tipo saturado e insaturado. Pero aquí, miren, en esta imagen les comparto su estructura. Por ejemplo, les decía que son los lípidos más sencillos y que los constituye una cadena hidrocarbonada. Esto es un ácido graso y un ácido graso siempre inicia por el grupo de tipo carboxilo. Por el grupo carboxilo. Y todos los demás se pueden enumerar. Carbono 2, así como van bien 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Y siempre al último se le va a llamar carbono terminal o metilo terminal. Entonces, estos son los ácidos grasos. Son moléculas orgánicas, son lípidos y se forman una cadena hidrocarbonada. Los podemos tener en ácidos grasos saturados, insaturados. ¿Cuáles son los saturados? ¿Quién recuerda cuáles son los saturados y cuáles son los insaturados? Lisette, si nos ayudas. Si no mal recuerdo, la cadena de ácidos grasos saturados son los que, bueno, un carbono siempre va a tener 4 enlaces, pero en la cadena de ácidos grasos saturados van a ser solamente enlaces simples. O sea, de un carbono central se van a derivar 4 casillas, y por cada carbono que se añada a la cadena va a seguir generando 4 enlaces, porque son enlaces simples, entonces es una cadena más larga. Pero en una cadena de ácidos grasos insaturados van a haber dobles enlaces, es decir, va a quedar una casilla vacía, si así lo podemos llamar. Entonces no va a llenar tantas casillas o no se va a saturar tanto como en la cadena de ácidos grasos saturados, que tiene solamente un enlace, según yo. Sí, no, sí, y es correcto, Lisette. Entonces, ¿qué significa? Que un ácido graso saturado es aquel que no tiene, digamos, dobles enlaces, como lo vemos aquí. Entonces, siempre vamos a ver, por ejemplo, lo que nos decía Lisette, ¿no? Que el carbono puede formar 4 enlaces. Entonces, diríamos que veríamos esto. Esto sería un ácido graso de tipo saturado, ¿no? Porque no tiene dobles enlaces. Pero ¿qué pasa si yo tengo un ácido graso que, por ejemplo, es así? Esperen, aquí me equivoqué. Por ejemplo, esto. Este ácido graso de aquí arriba es un ácido graso saturado. Si ven, tiene enlaces sencillos. Cada rayita sería un enlace simple, por decirlo así. Todos los que estamos viendo aquí, y cada carbono tiene 4, ¿no? Lo que nos especializa tiene 4 enlaces sencillos. Cada uno de estos, si ustedes lo analizan, tendría 4 enlaces sencillos. Sin embargo, ¿qué pasa con los ácidos grasos
de tipo insaturado, pues resulta que tienen dobles enlaces, ¿no? Como esto, este es un doble enlace. Y entonces, por el simple hecho de que un ácido graso tiene un doble enlace, se le denomina de tipo insaturado, ¿no? Sin embargo, pues también sigue teniendo sus 4 enlaces, ¿no? Pero uno de ellos será, por ejemplo, doble. Tiene sus 4 enlaces, pero representado como un enlace de tipo doble. Bueno, pues entonces esta es una diferencia y aquí en el ejemplo lo podemos notar. Esto sería un enlace de qué tipo? ¿Sencillo o saturado? Perdón, saturado o Saturado. Saturado, ¿no? ¿Y este de qué tipo sería? Saturado. Insaturado. A ver, este entonces de tipo, no hay dobles enlaces aquí. Observen en la cadena hidrocarbonada, no hay, ¿no? Pero aquí observemos, aquí hay uno. Si lo están viendo, aquí está. Entre este carbono y este carbono hay un doble enlace, por lo tanto es un ácido graso de tipo, pues, insaturado, ¿no? Ok, entonces aquí les recuerdo, vean, este es saturado, este es insaturado porque tiene un doble enlace y así los podemos identificar. Y aquí incluso lo podemos ver un poquito más a detalle. Vean aquí, este sería este primero sería un ácido graso. Nos representan aquí la cadena hidrocarbonada, todo esto que nos están poniendo aquí es la cadena hidrocarbonada, pero noten que estas líneas nos representan enlaces sencillos, por eso decimos que este ácido graso sería saturado, sin dobles enlaces. Pero ven aquí cómo aquí aparece un doble enlace en toda esta cadena hidrocarbonada. Por lo tanto, le llamamos monoinsaturado. Y si tenemos más de un doble enlace en la misma molécula, le llamamos poliinsaturados. Entonces, es algo que deben de recordar. Ahora, ¿qué hay con los...? Bueno, y adicionalmente también les quiero recordar que existe una nomenclatura para nombrar los ácidos grasos. Generalmente, por ejemplo, el ácido oleico, que es muy frecuente porque lo encontramos, por ejemplo, en el aceite con el que se cocinan los alimentos. Si bien recuerdan, el ácido graso oleico tiene 18 carbonos. Ustedes pueden ir cortando primer carbono, aquí segundo, cada vértice 3, cada vértice representa un carbono, y así sucesivamente. Y si lo contamos, notaremos que llega a 18 carbonos. Entonces el ácido graso oleico tiene 18 carbonos. Ahora, posterior a que nosotros sabemos cuántos carbonos tiene el ácido graso, para nombrarlo, a continuación deberíamos de poner 2 puntos, como lo ven aquí. Entonces, después de los 2 puntos, tú tienes que indagar un poco cuántos dobles enlaces tiene esta molécula. Y si se dan cuenta, este ácido graso solo tiene un doble enlace. Entonces, se nombra así. En la molécula, el ácido graso oleico tiene 18 carbonos. Enseguida ponemos 2 puntos. Y enseguida los 2 puntos, tú tienes que colocar cuántos dobles enlaces tiene la molécula o el ácido graso. Tiene uno nada más. Y a continuación, entre paréntesis, tú indicas la posición en la que se encuentra el doble enlace, contando desde arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, el enlace empieza desde la posición 9 hasta la posición 10, ¿no? Que sería este el carbono décimo. Aquí está. Entre 9 y 10 está el doble enlace. Entonces, pues siempre vas a poner en donde inicia el enlace. Entonces, esta es una nomenclatura. Ok, entonces así es la nomenclatura. Nombrar el ácido graso, colocar cuántos carbonos tiene, cuántos enlaces y la posición del doble enlace. Bueno, listo. Aquí son algunos ejemplos que pueden tener una configuración cis-o-trans. Y llegamos a los triglicéridos, es lo que les quería recordar, que ya lo estamos viendo en la sesión pasada. Ahora, ¿qué hay con los triglicéridos? Los triglicéridos también son un tipo de lípidos, pero son un poco más complejos que los ácidos grasos, porque si se dan cuenta, los triglicéridos, como les comentaba en la clase anterior, se componen de un glicerol y de 3 ácidos grasos. ¿Sí se acuerdan de esto? Un triglicérido está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Okay? Todo en conjunto es un triglicérido o triacilglicerol, que es lo mismo. Sus partes son
del triglicérido un glicerol, que es un alcohol, y se le añaden 3 ácidos grasos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma esto? Muy rápido. Les comento, tienes el alcohol o el glicerol, y vean que como es un alcohol, pues tiene grupos hidroxilo, ¿no? O grupos alcohol o H, como ustedes lo conozcan. Ahora, este glicerol va a reaccionar con un ácido graso para unirse. Dicho de otra manera, un ácido graso, es todo esto, se va a unir a un OH del glicerol. Y otro ácido graso se va a unir a este segundo OH del glicerol. Y el último ácido graso se va a unir a este OH del glicerol, ¿saben? Entonces, 3 ácidos grasos se están uniendo a los OH del glicerol. Cada que se va uniendo un ácido graso al OH del glicerol, se libera una molécula de agua. Cada que se une este ácido graso al OH, se libera esta molécula de agua. De tal forma que liberamos 3 moléculas de agua. Para que finalmente nosotros veamos el glicerol unido a los 3 ácidos grasos. Y de esta manera pues ya le llamamos triglicérido o triacilglicerol. ¿Sí lo están visualizando? Como aquí ya está formado el triglicérido y aquí están separados los componentes. ¿Sí lo interpretan? ¿Sí lo están viendo? Bueno. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces esto es lo que yo les quería compartir. Ahora, estos triglicéridos, pues normalmente se almacenan en los adipocitos, que es un dato importante. Ok. Y otra molécula importante de las que les quiero hablar, pero ahorita también les voy a compartir, es el colesterol. Los ácidos grasos, los triglicéridos y el colesterol son bien importantes. Entonces ahora lo que les voy a hacer es que les voy a compartir espero que les estén acerca de los triglicéridos que se me estaba pasando. Ya ven otra vez la presentación. Me parece que ya, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se sintetizan los triglicéridos? Pues muy fácil, solamente que dijimos unir a un glicerol 3 ácidos grasos, ¿no? Y sería esto. Aquí se los voy a poner. Solamente para que vean, porque esto lo vamos a ver en teoría también. Entonces, ¿cómo se sintetizan? Ya les mostré una imagen muy sencilla, ¿no? Previamente, que el glicerol se combina con los 3 ácidos grasos y se libera una molécula de agua. Y aquí, por ejemplo, si partimos, aquí está el glicerol. Este es el glicerol que les dije que es un alcohol. ¿Ah? Y a continuación, vean que al glicerol, aquí está, este es mi glicerol, se le va a pegar un ácido graso. Si bien recuerdan, este alcohol nombramos carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces, al primer carbono, no tengo aquí, del glicerol, se le añade un ácido graso. Este es un ácido graso, digamos que está simplificado para que no nos pongan toda la cadena hidrocarbonada. Entonces, lo único que hacen es que te representan al ácido graso con un radical. Por eso aquí dice R1. Entonces, al glicerol le vamos a añadir un ácido graso en el carbono 1. Aquí no tenía nada más que un OH. Ese es un primer paso. Pero ahí mi glicerol solamente tiene un ácido graso. Que sería esto, ¿no? Entonces aquí está nuevamente el glicerol y ya tiene un ácido graso pegado. Esto que estoy marcando en rojo. Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Mi glicerol ahora le tengo que pegar otro ácido graso. Entonces, si al glicerol ya le pegué uno y le vuelvo a pegar otro ácido graso, pues ya tendrá 2. Entonces, posteriormente, si mi glicerol ya tiene pegado 2 ácidos grasos,
pues le tengo que pegar uno tercero para que finalmente me quede este triglicérido, ¿no? El alcohol unido a 3 ácidos grasos. Aquí está un ácido graso, aquí hay otro pegado en el carbono 2 y aquí está otro pegado en el carbono 3. Entonces, de esa manera se construyen los ácidos grasos. Y esto les decía que ocurre muy frecuentemente en los tejidos como en el tejido adiposo y en el hígado, en las glándulas mamarias, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, otra de las moléculas que les quería platicar es el colesterol. Muy breve, también se los voy a comentar para que estén enterados de cómo funciona, cómo se sintetizan estos lípidos. Ahora, aquí el colesterol, pues es otro lípido que lo encontramos en las membranas biológicas, ¿no? Y yo les decía, el colesterol puede estar libre o bien puede estar unido a ácidos grasos. Entonces, vean, aquí el colesterol está libre, pero aquí en esta segunda molécula no. Este es el colesterol libre. Y este colesterol es un colesterol que está unido, este colesterol está unido a un ácido graso. Y por ese motivo se le llama colesterol esterificado. Colesterol esterificado. Y este es solo colesterol. Entonces espero que estén notando la diferencia. Colesterol y este sería colesterol esterificado porque está unido a un ácido graso. Ajá, este se le llama colesterol libre. Listo, vamos. Ahora, normalmente el colesterol, como es un lípido que no puede estar en contacto con el agua porque no se puede disolver, los lípidos como el colesterol, los triglicéridos, incluso ácidos grasos de los que les he hablado, ellos, como no se pueden mover por sangre, tienen que viajar por unas moléculas que se llaman lipoproteínas, por lo que estábamos comentando en la clase. Entonces, estos ácidos grasos, triglicéridos y colesterol esterificado viajan dentro de las lipoproteínas y estas lipoproteínas los entregan a los tejidos para que los tejidos los almacenen o los utilicen como fuente de energía. ¿Cómo van? ¿Hasta ahí? ¿Sí me van siguiendo o no? ¿O quieren que les explique cómo va? Solo lo último que dijo, lo que... Sí, yo les comentaba en esta parte última que el colesterol, o más bien todo tipo de lípidos, el colesterol, los ácidos grasos, los triglicéridos, como no se pueden mover por la sangre, entonces, ¿cómo van a viajar? Pues viajan dentro de las lipoproteínas que platicábamos en la clase, ¿no? Entonces, en el interior de las lipoproteínas viajan triglicéridos, colesterol esterificado e incluso vitaminas, ¿no? O ácidos grasos. Y estas lipoproteínas los entregan a los lípidos, a los tejidos. ¿Para qué? Los entregan para que se almacenen o para que se utilicen como fuente energética. Eso es lo que comentaba. Listo. Bueno, ahora les voy a comentar acerca del colesterol. Todas las células del cuerpo humano pueden sintetizar colesterol siempre que tengan núcleo. Se sabe que de manera especial el hígado produce el 10% de todo el colesterol y no participa la mitocondria para su síntesis. Normalmente el colesterol se siente en el citosol y en el retículo endoplasmático. Entonces, eso es lo que les quiero dar. Ahora, también les comentaba la última sesión, y si no me recuerdo, hasta aquí nos quedamos, diciéndoles que el colesterol tiene pasos. Entonces, el colesterol se sintetiza a partir, como que las reacciones correctas serían así. Bueno, entonces el acetil, 3 moléculas, que les voy a comentar. 3 moléculas de acetilcoenzima dan origen a mevalonato. Mevalonato da origen a isoprenos.
isoprenos dan origen a escualeno. Y escualeno da origen a lanosterol. Y finalmente el lanosterol da origen a colesterol. Entonces, esa es su biosíntesis. Así es como las células de nuestro cuerpo producen colesterol. El colesterol es un lípido que tiene funciones estructurales principalmente, pero también lo podemos utilizar para generar otras moléculas como las sales biliares o las hormonas. ¿Okay? Así se sintetiza. Y aquí muy breve, nada más para que lo vean, lo vamos a ver en teoría, pero quiero que vean qué tan complejo es la biosíntesis del colesterol, porque involucra más de 20 pasos. Sin embargo, aquí en los libros el más completo es el de Harper, que nos representa algunos de ellos. Vean, tenemos dos moléculas de acetilcoenzima que se combinan para dar a acetoacetilcoenzima. Ahora, esta molécula de acetoacetilcoenzima se combina con otra molécula de acetilcoenzima. Entonces, el acetoacetil se combina con el acetilcoenzima para dar origen a esta molécula que se llama, o que se abrevia como HMG-CoA. Su nombre completo o correcto es 3-hidroxi-3-metilglutaricoenzima. Y esta y esta molécula da origen a mevalonato. Por eso yo les decía que 3 moléculas de acetilcoenzima A dan origen a mevalonato. Aquí lo único que estamos viendo en estos pasos es que en toda esta sección, 3 moléculas de acetilcoenzima A se están combinando para dar origen a mevalonato. Ahora, ¿qué le pasará al mevalonato? El mevalonato, como les decía, miren aquí, lo podemos ver. El mevalonato, ya que se ha formado a partir de los 3 acetilcoenzima, sufre varias modificaciones, es decir, se le añaden fosfatos, incluso se los voy a marcar. En el mevalonato se le añade un fosfato, se le vuelve a añadir, posteriormente se le añadió, se le están añadiendo 3 fosfatos al mevalonato. Y posteriormente el mevalonato, que tiene 6 carbonos, ustedes los pueden contar incluso, tienen 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces mevalonato se le añaden 3 fosfatos, pero cuando se le añaden esos 3 fosfatos, que estaríamos en este punto, después pierden un carbono. De los 6 carbonos que tenía, entonces se queda una molécula de 5 carbonos. Y entonces ahí en ese momento se le llama isopentenil difosfato. Y estos son los famosos isoprenos. Por eso, en la secuencia de pasos que les compartí, recuerden, acetil dan origen a mevalonato. Mevalonato dan origen a isoprenos. Y este es un isopreno. Ahora, este isopreno, este es el isopreno. Le voy a poner una ahí para que se acuerden. Iso. Bueno, entonces yo les decía que 3 moléculas, así en resumen, 3 moléculas de acetilcoenzima dan origen a mevalonato. Mevalonato, mediante serie de reacciones, van a dar origen a isopreno. Y el isopreno, mediante otras reacciones, vean cómo va a dar origen a escualeno. Y hasta ahí va. Ahora aquí en la siguiente imagen ya podemos ver la síntesis final. Aquí nos vuelven a poner el resumen. Vean otra vez. El acetil da origen a mevalonato. Recuerden que son 3. 3 acetil dan origen a mevalonato. Mevalonato dan origen a isopreno. Y el isopreno, 6 isoprenos se combinan para dar origen a escualeno, que sería este. Todo esto es escualeno. Por eso aquí tengo este paso 3. Ahora, escualeno posteriormente se empieza a conformar para dar origen al lanosterol. Entonces vean cómo aquí, voy a regresar, 6 moléculas de estas se están combinando
Aquí las tengo, por ejemplo, esta es una molécula, esta es otra, y así son 6 isoprenos. 6 isoprenos se están combinando para formar escualeno. Escualeno pasa por una serie de reacciones para que se cicle, y cuando se cicla ya se le llama lanosterol. Ese es el paso 4. Entonces, escualeno da origen al lanosterol. Y la lanosterol pasa por un conjunto de reacciones que son bastantes, pero aquí que están abreviadas, para que finalmente den origen a colesterol. Entonces vean cómo la biosíntesis del colesterol, pues implica gran cantidad de pasos. En los libros solamente te comentan algunos, y en este momento solamente estamos haciendo un pequeño background, un pequeño resumen, porque en teoría lo vamos a revisar un poquito más a detalle. Y bueno, en este momento ya se va a cortar la sesión y les voy a pedir que salgan y que vuelvan a ingresar, por favor.